una constante. No le pongo K porque hay muchas K, se puede confundir. Y dice el libro lo siguiente, y yo también lo dije de pasada muy rápidamente hace un rato. Yo dije, no es muy realista suponer que el mercado potencial, las personas que no tienen casa, en esa ciudad, en esa localidad, en ese lugar donde el constructor de vivienda instala su fábrica, no es muy realista decir que el mercado potencial es constante a lo largo del tiempo, ¿eh? Porque las personas sin casa pueden variar, ¿no es cierto? Y más con algo como una casa que tarda meses o años en venderse. Entonces a lo mejor después que pasaron 1 o 2 años es totalmente distinto el panorama, ¿eh? Puede haber gente de la ciudad, por ejemplo, gente que no tenía casa y que se mudó a otro lugar y ya no es un potencial comprador. O al revés, gente que viene de otro lugar a esa ciudad, nuevas personas sin casa. O sea que ese mercado de potenciales compradores es más realista que sea un mercado variable, que sea no I sub 0, sino como está puesto acá, que sea una función f mayúscula de t, con alguna ley, que también se puede estudiar esa ley, cuál es, también haciendo lo que se suele llamar una especie de estudio de mercado. Y fíjense que a veces, algo que es constante, transformarlo en función, que repito, es más realista, a veces no complica la matemática del problema, como en este caso, porque en este caso, si yo transformara el mercado no cubierto en función, no es que la ecuación diferencial me va a quedar con coeficientes variables. Lo que se transformaría en variable es la parte no homogénea. Y nosotros, en las ecuaciones no homogéneas, aprendimos a resolver no solo las que tenían constantes, que sería un caso de polinomio, sino también las que eran de tipo exponencial o las que eran de tipo trigonométrica. O sea que mientras esta función no sea algo muy complicado, sea por ejemplo una función lineal, por ejemplo un polinomio, o una función exponencial, o una función trigonométrica, seno o coseno, perfectamente yo podría poner ahí, en lugar de una constante, una g de x, en el lenguaje del Bronson-Costa, y esta ecuación me quedaría como una ecuación de segundo orden, con coeficientes constantes, no homogénea, donde la parte no homogénea no es una constante a su vez, sino una función. Y esta ecuación, poniendo f de t acá, es la que el libro le llama 4,3. Primero llega a la que tiene i sub 0. Esa no tiene número. Y cuando a esa le cambia i sub 0 por f de t, ahora le voy a compartir pantalla, ahí le queda lo que el libro denomina la ecuación que le pone número, la ecuación diferencial 4,3. Las 4,1 y la 4,2 eran las del sistema. Bueno, entonces acá les vuelvo a compartir pantalla con el libro, después leen todo el libro más tranquilos, por supuesto. Bien, entonces fíjense, acá tenemos lo último que yo leí, eran todos esos pasos matemáticos que yo escribí en la hojita y acá no está. Pero la próxima fórmula, después de eso que yo leí, miren más o menos el ratón porque no puedo seleccionar en este libro, esta fórmula es la que está en pantalla en la hojita que yo escribí. Derivada segunda de x, más k1 más k2 por x, derivada, más k1 por k2 por x, igual k1 por k2 por ic. Después explica lo del f de t, que yo ya lo expliqué. Vamos a subir un poquito la pantalla. Explica lo del f de t, que el i sub 0 se puede reemplazar por una función f de t, para que el problema sea más realista, que eso no trae aparejado un problema matemático, porque hemos aprendido a resolver ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes no homogéneas. Incluso yo dije que si f de t era polinomio, exponencial, pero si fuera una función distinta, un logaritmo, también la sabemos resolver. Nada más que no por los coeficientes indeterminados, sino por variación de parámetros. Pero en cualquier caso, cualquiera sea la función del segundo miembro, una función, digamos, dentro de las conocidas, lo sabemos resolver. Bueno, entonces este libro, digamos, de algún modo, resuelve ese sistema formado por 4,1 y 4,2 de una manera, dejo de compartir, de una manera distinta a la habitual. No lo resuelve ni como expliqué primero, como un sistema desacoplado, y tampoco lo resuelve como sistema,
sino que lo resuelve resolviendo la primera ecuación en forma independiente, y la segunda, al transformarla en esta, también la puede resolver en forma independiente. O sea que la ley de I la puedo encontrar resolviendo la primera, vuelvo un poquito más arriba, que es donde me quedó el sistema, la I la puedo encontrar resolviendo una ecuación de primer orden, y con todos estos pasos matemáticos, la X la puedo encontrar resolviendo esta ecuación de segundo orden. Si ustedes lo resolvieran por las maneras que nosotros sabemos, como sistema, o por Laplace, por ejemplo, porque también es un sistema en el que se puede aplicar Laplace, porque los coeficientes son constantes, obviamente debería dar lo mismo, porque un sistema con condiciones iniciales, que en este caso son estas, y en 0 igual 0, x en 0 igual 0, ya sabemos por toda la teoría que vimos que tiene única solución. O sea que si la solución es única, la haga por este camino raro, la haga por el camino ya conocido o por otro de los varios que hemos visto, cualquiera tiene que dar igual, porque es un sistema con condiciones iniciales que reúne todos los requisitos de los problemas que tienen única solución. Y con respecto a la gráfica, se los digo muy rápidamente, ya explicamos más o menos, esta gráfica sería el equivalente a la figura, creo que en el libro tenía el número, tenía el número figura 4.2, que está en la página 70. ¿Y por qué hace esta figura? Bueno, lo ideal sería resolver el sistema con ciertos valores, ¿no es cierto? Y una vez resuelto, bueno, una vez que me quedó la ley de Y y la ley de X, hago la gráfica con algún software, porque normalmente quedan funciones bastante complicadas, ¿sí? De tipo exponencial o trigonométricas, puede ser si hubiera raíces complejas en la ecuación característica, etcétera, o podría ser una exponencial por un x o x cuadrado si fuera con raíces dobles, raíces múltiples, porque acuérdense que es a coeficiente constante, o sea que vale toda esa teoría, pero aunque no esté dibujado con esa lógica de primero resolver y después graficar, vamos a analizar el comportamiento, la forma que tiene que tener la gráfica en función de, o sea, desde el punto de vista conceptual, cualitativo, no desde un punto de vista cuantitativo, no con la ley, repito, que me permitiría hacer una tabla de valores y hacer una gráfica, o poner esa ley, esa fórmula en un software matemático y hacer un plot, que el software me grafique la función. Pero fíjense, lo que está en lápiz son las casas, el I, y lo que está en color son los aires acondicionados, las X. Entonces, vamos a las casas. Las casas dijimos que cuando el constructor se pone a vender y todo el mercado potencial está completo para comprar, ahí las ventas son rápidas. Y a medida que la gente ya va comprando, ya va viendo menos compradores potenciales y las ventas son más lentas. Eso queda reflejado en que la forma de esa función es una curva que tiene esta forma que está en lápiz. Es decir, que las rectas tangentes en los primeros puntos cercanos al origen, en los momentos iniciales de que se comienzan las ventas, esas rectas tangentes son más empinadas y después como que se van acostando. Al acostarse, la pendiente cada vez es más pequeña. Y hay un tope, que es I sub 0, suponiendo el caso de I sub 0 constante, ¿no? Yo no puedo vender más casas que los potenciales compradores, ¿eh? O sea que voy vendiendo, pero y va aumentando esta función con esta forma, con esta curvatura, pero nunca va a superar la gráfica esa línea de puntos que está en I sub 0 por el motivo que estamos diciendo. Y con los aires acondicionados, que es lo que está en color, pasa algo parecido. Lo que pasa es que las ventas de los aires no puede explotar al comienzo como la de las casas, porque para poder vender aires primero tiene que haber casas vendidas. Entonces hay un primer momento en que se venden las casas, los compradores de esas casas no instalan el aire el primer día, tarde o temprano lo van a instalar, ya dijimos que esa es una hipótesis, pero no quiere decir que lo va a instalar al día siguiente que compró la casa. Entonces hay un periodo, un tiempo,
durante el cual las ventas de casas es muy rápida y los acondicionadores no se venden nada, o muy poquito. Hasta que hay un momento, un umbral, que cuando ya hay cierta cantidad de casas vendidas, que hacen que muchas casas no tengan aire instalado, ahí explota la venta de los acondicionadores. O sea que los acondicionadores primero, al revés, primero empieza lenta la venta, muy lenta, después explota de una manera al revés de la anterior, o sea, cada vez más rápido, y después se vuelve a ralentizar cuando ya las ventas de casas también se vuelve lenta, la de los acondicionadores también, y siempre los acondicionadores van por debajo de las casas, por la hipótesis que dijimos, que las únicas casas, los únicos compradores de ese fabricante de acondicionadores eran los que le compraban casa a ese constructor de vivienda. Entonces, esa simplificación del problema hace que todas estas cosas que estamos diciendo las podamos predecir de antemano y después corroborarlo, y les pido que lo hagan, ya en práctica van a poner números en las constantes y van a poder resolver este sistema en forma exacta, por algún método, pero ya saben que hay solución única, todos tienen que llegar a la misma fórmula final con esos números, y si grafican esa fórmula, y les pido que lo hagan con algún software matemático, la gráfica, no porque les vayamos a pedir gráficas nosotros en un examen, porque normalmente no les podemos pedir gráficas de funciones que no son fáciles de dibujar a mano, ¿no es cierto? Pero en este momento, que no es un examen, que es un poco, digamos, donde uno está aprendiendo el tema, es importante que hagan cosas que igualmente no les vamos a pedir, como estas gráficas, un poco para corroborar, para convencerse que esas fórmulas que quedan, cuando uno las dibuja, tienen esta forma. Ese resultado al cual podemos llegar haciendo lo que se llama un análisis cualitativo, por estas propiedades que estoy diciendo, estas cosas lógicas, digamos, de que acá se vende más, después se vende menos, etc. La forma de esas gráficas, que la hemos sacado, digamos, conceptualmente, no matemáticamente. Cuando uno hace la parte matemática más estricta, las formas tienen esas características. No va a tener exactamente la forma calcada, pero sí las características. Que las casas primero van a aumentar rápido, después más lento, los acondicionadores al revés, empiezan lento, después aumentan, después vuelven a ralentizarse. Ese tipo de características se van a mantener en el gráfico real. Bueno, muy bien. Vuelvo a compartirles pantalla con el libro. Luego de esto, viene una parte, voy a achicar un poquito viene la sección 4 que se llama representación de los retrasos. Perdón, vamos a ir más lento. Viene la sección 4.4, representación de los retrasos, que le voy a pedir que lean, que sería esta página 72, que yo no la voy a leer. Y sí voy a explicar ahora, que nos quedan 10 minutitos, 8 minutos, en estos 5 minutos que nos quedan, aunque es poco, aunque sea les voy a explicar lo más básico de este dibujito, figura 4.3, que está acá en la página 73, que es lo que se llama, este dibujito, vuelvo para arriba, es lo que se llama diagramas de la dinámica industrial, que es una sección anterior, y este diagrama que es teórico, aplicado en este otro diagrama que está más adelante, que es el correspondiente a este ejemplo que estamos haciendo del constructor de vivienda y del fabricante de acondicionadores de aire, este diagrama sería un ejemplo concreto de ese otro diagrama que les mostré hace un minuto. Bueno, dejo de compartir, total el diagrama después lo pueden mirar ustedes tranquilos en el libro, y este diagrama se los voy a hacer, digamos, en vez de mostrárselo todo hecho y explicarle cada parte, lo vamos haciendo como si ustedes lo tuvieran que hacer solos, en función de los datos. Primero hay que identificar lo que el libro le llama las variables del problema. Acuérdense que el libro le llama variables a lo que nosotros llamamos funciones. La única variable con el lenguaje habitual nuestro de variable es el tiempo. Todo lo demás son funciones. Pero a ese todo lo demás el libro igual le llama variable. O sea que para el libro la variable no es el tiempo, sino que las variables son la X, la Y, los acondicionadores, las casas.
ya se los dije al comienzo, y esas variables tienen un sinónimo para el libro que son los niveles. Entonces uno tiene que pensar una variable, por ejemplo, I, las casas, como un nivel. Estos diagramas de dinámica industrial tienen su origen en la hidrostática. Ustedes saben que la hidrostática, o la hidrodinámica si quieren, es una rama de la física, y uno piensa, cuando ya está pensando en un fluido, ¿no es cierto? Ya estamos metidos un poco en el lenguaje físico, uno piensa en que un fluido ocupa un cierto volumen, un fluido puede ser un líquido o un gas, y ese volumen que ocupa se adapta, por ser fluido justamente, se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Entonces vamos a suponer que esos recipientes imaginarios que contienen esos fluidos, que para nosotros van a ser la X y la Y, las variables, eso tiene un cierto nivel. Entonces hay que pensarlo como la cantidad de casas vendidas, lo pensamos como un nivel de un fluido en un recipiente. Porque el origen de estos diagramas es hidrostático. Es de la hidrostática, y ya les dije que no es un origen muy lejano, sino que esto es de los años 1940, 1950, Segunda Guerra Mundial, ahí nace todo esto. Y bueno, y después obviamente se va diversificando, pero digamos que el lenguaje y como presenta este libro, este tema, y el propio nombre del tema, ¿no? Dinámica industrial, tiene que ver con sus orígenes, digamos. Entonces, uno tiene que pensar, cuando hay un nivel, un fluido, las causas que hacen que un nivel aumenten, que se representan por una flechita que entra en el nivel, y si eventualmente un nivel disminuyera, que no es el caso porque las casas vendidas no pueden disminuir, a medida que yo voy vendiendo casas cada vez vendo más, pero hay otras magnitudes que así como aumentan pueden disminuir. Bueno, si disminuyera un nivel, que no es este caso, repito, pondríamos una flechita que sale. No la voy a poner porque no tengo tiempo. Después, la clase que viene, retomamos el tema y vamos en niveles que aumentan y disminuyen al mismo tiempo, y ahí se va a entender lo que ahora voy a omitir. Y uno tiene que preguntarse las causas que hacen aumentar un nivel y las causas que hacen disminuir un nivel. Y ahora las vamos a omitir porque las casas vendidas no disminuyen. Y las causas que hacen aumentar, en este caso, las casas vendidas, es la demanda de casas. Es en el fondo esos potenciales compradores que no tenían casa y le demandan al constructor una vivienda para comprar. Bueno, muy bien. Y lo mismo pasa con los acondicionadores de aire. También son otro nivel que aumenta, igual que las casas no disminuye, y también la demanda de acondicionadores de aire hace aumentar el nivel de acondicionadores. Acá con los acondicionadores de aire hay una variante, que no sé si la verán hoy en práctica, pero igual la van a ver más adelante, que es este mismo modelo del constructor de vivienda. Les voy a compartir pantalla de vuelta. Este mismo modelo, cuyo diagrama estamos explicando que es este que está acá en pantalla, más adelante aparece en esta otra página 74, fíjense, el nivel de abajo, el segundo renglón del dibujo de la figura 4.4, fíjense que hay una flecha que entra y también hay una flecha que sale, porque considera que los acondicionadores de aire se pueden descomponer y que ahora los X no son los vendidos, sino los vendidos que funcionan. Entonces, si X son los vendidos que funcionan, esos aumentan por las compras de los propietarios y disminuyen por las descomposturas. Entonces ahí tienen un ejemplo de algo que aumenta y disminuye en este mismo problema con esta variante de los aires que se descomponen. De paso les digo que para la clase que viene traten de leer, fíjense, 4.5, todo esto les voy a pedir que lo lean, fíjense que no hay fórmulas, es todo leer. 4.6, inclusive. O sea que ya de paso, ahora que les estoy compartiendo, les digo que para la próxima lean hasta la 4.6
página 78, inclusive. La que no lean, la que vamos a ver, explicar con más detalle, como hicimos hoy este modelo, la clase que viene, vamos a explicar este otro modelo 4.7, sistemas de control de inventario, pero hasta la 4.7 sin incluir, eso por favor traten de leerlo todo, para, bueno, no para el lunes que viene, porque el lunes que viene es el recuperatorio, pero bueno, con más razón, tienen 2 semanas para la próxima clase de teoría, traten de completar la lectura hasta la 4.6. Bueno, entonces cierro con esto. Una cosa es que algo aumente o disminuya, que es lo que estamos señalando en este gráfico con esto poquito que hemos dibujado, y otra cosa es la rapidez con que ese nivel aumenta o disminuye. Y la rapidez con que aumenta o disminuye es lo que tiene que ver, ya lo dijimos, con la derivada. ¿Y cómo queda reflejada la rapidez con que aumenta o disminuye? Queda reflejado con este símbolo. Este símbolo, que proviene de la hidrostática, y en hidrostática así se representan las llaves de paso de un fluido, uno tiene que imaginarlo como una canilla o una llave que uno puede abrir o cerrar, o regular, la puede regular. Imaginen la canilla de una pileta. Si yo la abro mucho, el agua sale rápido. Si la abro menos, poquito, el agua sale más lento. Bueno, es la misma lógica. Se supone que esta flechita es una cañería por donde circula un fluido y que si esta llave yo la abro, ese fluido entra rápido a este compartimento que contiene ese fluido, y si la cierro, entra más despacio. O sea que de esta manera se representan las tasas T1 y T2 a la que aumentan las ventas, en este caso de casas y de acondicionadores de aire. Yo puedo hacer una analogía con la hidrostática para entender este tipo de dibujos. Entonces, la tasa dijimos que era la derivada, o sea que la derivada de y va a ser T1 y la derivada de x va a ser T2. Y dijimos que la tasa o las ventas de casas dependían de las casas no vendidas hasta ese momento, que era I0 menos I, y la venta de los acondicionadores dependía de las casas que no tenían acondicionadores. Entonces, para completar este diagrama, y con esto cierro, y le pido disculpas a Mayra por quitarle algunos minutos de su clase, pero quería por lo menos que se vayan con esta idea. Lo que falta para completar un diagrama de dinámica industrial es lo que se denominan, una vez que están todo lo que ya hicimos, las líneas de información. Las líneas de información me indican de qué depende cada tasa, pero de qué depende gráficamente, no digamos, en forma escrita como está el sistema acá, 4.1, 4.2, sino de qué depende en el dibujo. Entonces, la tasa T1 depende de K1, entonces le hago llegar una línea de puntos a la tasa T1, y en esa línea de puntos agrego K1. Depende de I0, entonces le hago llegar una línea de puntos que depende de I0. Las líneas de puntos son líneas de información. Y las líneas llenas serían como esas cañerías imaginarias que hacen aumentar o disminuir un nivel. Y también depende, perdón, acá me equivoqué, puse I0 menos I0, voy a borrar, esto es I0 menos I, y depende de I. Como I está en el dibujo, esa dependencia de I la hago con una línea de puntos, pero no le pongo la I, digamos, así en el aire, sino que la hago salir del propio nivel I. Y la tasa 2 depende de K sub 2, depende de I, y depende de X. ¿Correcto? Bueno, entonces, este diagrama, este dibujo, con todos estos elementos, fíjense, después miren el dibujo que está en el libro, no es exactamente igual, porque lo estoy explicando muy rápido y no puse exactamente las mismas letras. El libro, como en hidrodinámica y en hidrostática, las tasas se representan simbólicamente así. Es un símbolo, ¿no es cierto? Entonces el libro, por ejemplo, en vez de poner T1, pone este símbolo, que
en realidad no es una letra, es un símbolo, repito. Bueno, eso después lo miran, y si hay dudas, me preguntan, y si no hay dudas, si se dan cuenta que, digamos, no es exactamente igual, pero que representa lo mismo, bueno, ya está. Pero si tienen alguna duda que los confunde, me dicen, y la próxima clase lo ven. Bueno, falta, hemos visto, digamos, todo muy rápido, falta que ustedes lean, y bueno, la clase que viene vamos a ver otro modelo de dinámica industrial, no este modelo que no tiene nombre, el libro le llama modelo simple. Vamos a ver uno que ya les adelanté, la sección 4.7, que se llama modelo de control de inventario, ese tiene un nombre más concreto. Y cuando veamos ese segundo modelo, todo esto que vimos hoy, todo rápido y por primera vez y de alguna manera un poco apurado, vamos a volver a aplicar todo esto, la misma lógica, para ese otro modelo, con la idea de que haciendo varios modelos, algunos los van a hacer en práctica incluso, este de hoy lo vimos en teoría y también lo van a hacer en práctica. Hay otros que van a hacer solamente en práctica, pero cuando ya tengan, en la teoría ya hayamos visto también más de uno. Entonces, el que vamos a ver la clase que viene, que va a ser el segundo, más algunos que están en la práctica, les va a dar digamos, después de haber visto varios, van a llegar a un nivel de entendimiento mayor que el de hoy, esperamos, y que van a ver que esto que a lo mejor les parece, a algunos les puede parecer complicado, van a ver que no lo es tanto. Bueno, chicos, ya son las 16:35, le quité 5 minutos a Mayra, además los voy a dejar en medio sin descanso, no sé si me estás escuchando, Mayra. Bueno, se ve que todavía sí, no. Sí, hola, no podía conectar. ¿Qué Está tal, bien. Jorge? Sí, ahora arrancamos. Bueno, no, por ahí si querés darle 5 minutitos para que descansen, manejalo Bueno, vos dale. eso. Manejalo vos. En 5 minutos Así que bueno, arrancamos entonces. dale. Entonces nos desconectamos de esta clase, chicos, y en 5 minutos estén conectados con Mayra para arrancar la práctica. Les deseo suerte para el lunes que viene, el recuperatorio, y bueno, nos vemos de acá al lunes en el recuperatorio quienes recuperen, y con los demás nos vemos de acá dentro de 2 semanas. Chao a todos. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao a todos.